Punto clave 1. Los chips son fundamentales pero vulnerables. Es increíble cómo una tecnología del tamaño de un grano de arroz puede transformar de forma tan abrumadora nuestras vidas. Teléfonos inteligentes, GPS y escáneres de resonancia magnética son solo algunos de los innumerables productos posibles gracias a los chips, también conocidos como circuitos integrados. Son responsables del liderazgo estadounidense en el ámbito militar y del auge económico asiático. Sus padres fundaron Silicon Valley. Pero a pesar de su enorme influencia en nuestras vidas, casi ningún campo económico depende tanto de unas pocas empresas. Silicon Valley recibió su nombre del material que, junto con miles de millones de transistores, constituye el núcleo de los circuitos integrados. Por ejemplo, los chips lógicos procesan los datos, siendo los cerebros de los dispositivos. En 2019, Taiwán fabricó el 37% de ellos. En cuanto a los chips de memoria, el mundo depende en gran medida de dos empresas surcoreanas que producen casi la mitad de estos circuitos integrados. Además, la tecnología de primera categoría es imposible sin máquinas de litografía ultravioleta extrema. Todas ellas proceden de la empresa neerlandesa ASML. En la era de la inteligencia artificial, a menudo se dice que los datos son el nuevo petróleo. Sin embargo, la verdadera limitación a la que nos enfrentamos no es la disponibilidad de datos, sino la potencia de procesamiento. Chris Miller. Esta distribución de recursos proporciona a los países mencionados enormes ganancias, pero al mismo tiempo plantea graves riesgos al concentrar la fabricación en una sola zona. Si algo sale mal, como en el caso de un fuerte terremoto, se paralizará la producción de chips avanzados. Además, se pueden preparar instalaciones para catástrofes naturales, pero ¿qué pasa con las provocadas por el hombre? Las maniobras militares chinas de 2022 en torno a Taiwán supusieron una señal de alarma para sus ciudadanos y el resto del mundo. ¿Cómo ha llegado a ser tan vulnerable este campo tan importante? ¿Cómo ha llegado China, que durante el radicalismo de Mao hacía trabajar a los científicos como agricultores, a convertirse en una potencia en alta tecnología? ¿Qué herramientas existen para mantener el equilibrio de poder? Únete a nuestra exploración para descubrir las respuestas a estas y muchas más preguntas. Punto clave 2. La invención de los chips es la mitad de la batalla. Encontrar un mercado para ellos es la otra. La historia de los circuitos integrados comenzó a mediados del siglo XX. A medida que crecía la necesidad de realizar cálculos complejos, los científicos se dedicaron a encontrar formas más rápidas de procesar números. En concreto, se centraron en mejorar las computadoras, que entonces eran voluminosas. Los semiconductores fueron la solución al problema, pero desconcertaron a los ingenieros. Sus materiales, como el silicio y el germanio, tienen doble naturaleza. En su estado normal, tienen baja conductividad. Sin embargo, si añades fósforo y utilizas un campo eléctrico, empiezan a conducir la electricidad. Además, en 1948, William Shockley, físico estadounidense, descubrió cómo controlarlos. Diseñó un dispositivo con 3 capas semiconductoras, manipulando la del medio, podía apagar y encender esta corriente eléctrica. Fue el nacimiento de los transistores, que empezaron a sustituir a los tubos de vacío. A finales de los años 50, 2 ingenieros llevaron los dispositivos al siguiente nivel creando los circuitos integrados. En lugar de emplear piezas separadas para cada transistor, construyeron unos cuantos transistores en una sola pieza de germanio o silicio. El primer inventor fue Jack Kilby, que trabajaba en Texas Instruments. Robert Noyce, de Fairchild Semiconductor, fue el segundo. Fundó esta empresa con 7 compañeros después de que renunciaran al laboratorio de Shockley. A estos, 8 traidores, se les suele llamar los fundadores de Silicon Valley. El único problema de los circuitos integrados era el precio.
Las empresas necesitaban desesperadamente clientes ricos y el Sputnik soviético, el primer satélite artificial de la Tierra, ayudó a encontrarlos. Su lanzamiento alarmó al gobierno estadounidense, perpetuando el miedo a quedarse atrás. Así que las autoridades recurrieron a Texas Instruments y Fairchild para obtener chips de vanguardia. Como consecuencia de ello, los circuitos integrados se volvieron cruciales para muchos proyectos militares, desde guiar misiles hasta llevar el Apolo 11 a la Luna. Sin embargo, los ingenieros soñaban con el mercado de masas. Alcanzar este objetivo fue posible cuando el científico electrónico J. Lathrop patentó la fotolitografía. Este método de utilizar la luz para crear patrones pequeños y detallados en un material redujo el tamaño de los chips. Así que, cuando el gobierno redujo la financiación, las empresas se pasaron al mercado de masas, donde las ventas de computadoras se dispararon. El primer circuito integrado de Fairchild para el sector privado fue el chip para audífonos de Zenith, que idearon inicialmente para un satélite de la NASA. Punto clave 3. El coste de la mano de obra barata en tecnología es un asunto delicado. Los descubrimientos de los transistores y la fotolitografía garantizaron el liderazgo de Estados Unidos en la industria de los chips. Sus circuitos integrados de primera clase y mejores computadoras hicieron que otros países se quedaran rezagados. Confiando en su futuro dominio, las empresas estadounidenses empezaron a transferir tecnología al extranjero. ¿Por qué? La primera razón era económica. Necesitaban reducir el coste de los chips para conseguir más clientes. Una mano de obra más barata era una solución viable. Fairchild deslocalizó el ensamblaje en Hong Kong, donde los salarios eran 10 veces más bajos. Otros imitaron rápidamente esta tendencia. Pronto las empresas negociaron también con Singapur, Corea, Malasia y Taiwán para ensamblar allí los chips. Parecía un acuerdo beneficioso para todos. Por un lado, los países asiáticos reducían el desempleo. Por ejemplo, la electrónica constituía casi el 10% del PNB de Singapur y el 25% de todos sus empleos manufactureros. Además, la presencia de empresas estadounidenses en estos países aumentaba las posibilidades de que Estados Unidos los protegiera. Al mismo tiempo, los precios más bajos permitieron la prosperidad de Fairchild y otras empresas. Otra razón para la cooperación con los países asiáticos era geopolítica. Los estadounidenses querían asegurarse de que la Unión Soviética no obtuviera nuevos aliados durante la Guerra Fría. Era tan crucial que Estados Unidos incluso se negó a prohibir la alta tecnología japonesa para castigar al país por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Esta política ayudó a Sony, la empresa japonesa, a conseguir la licencia para producir transistores. Las interconexiones entre las economías de los países son una palanca eficaz para la influencia geopolítica. Estados Unidos no veía a Japón como un competidor serio, pues creía que no podía fabricar mejores chips que los suyos. De hecho, el país del sol naciente no destacó inicialmente en circuitos integrados, pero se convirtió en líder en el diseño de productos que los contenían. Por ejemplo, Sony lanzó radios de transistores y calculadoras de gran éxito. A finales de la década de 1970, el dominio estadounidense empezó a desvanecerse. Más investigadores japoneses recibieron premios Nobel por sus innovaciones y la calidad de los chips del país era mejor. Además, el Walkman de Sony, un reproductor de música portátil, se convirtió en uno de los dispositivos más populares de la historia. El éxito de Japón se debió a varios factores. Crédito barato para las empresas. Apoyo gubernamental. Mercado nacional protegido. En Japón, las cuotas imponían límites a los productos estadounidenses. Por ello, aunque los estadounidenses inventaron los chips de memoria, DRAM, su participación en el mercado era del 1,7% en la década de 1980. Este statu quo se mantuvo hasta que saltó la alarma en Estados Unidos.
Punto clave 4. Pasos que ayudaron a Estados Unidos a superar a Japón. En 1989, una colección japonesa de ensayos hizo despertar a Estados Unidos. Los textos escritos por un político nacionalista, Shintaro Ueshiba, jugaban con la idea de utilizar los chips para debilitar la influencia de Estados Unidos y sustituirlo como líder. No se limitaba a la economía. El autor también sugirió abandonar las restricciones estadounidenses y construir un ejército poderoso. Además, ideas similares en formas menos radicales aparecieron en conversaciones con otros políticos japoneses menos controvertidos. Los estadounidenses tomaron inmediatamente medidas para restablecer el equilibrio. En primer lugar, se concentraron en la innovación. Los científicos Len Conway y Carver Mead idearon un conjunto de reglas que contribuyeron a la automatización del diseño de circuitos integrados. Una nueva empresa estadounidense, Micron, se atrevió a desafiar el dominio japonés en el campo de las DRAM disminuyendo costes. Reducir el tamaño del chip les dio una gran ventaja. Además, simplificaron los pasos de fabricación para limitar los errores y ahorrar tiempo. Hoy en día, el mundo se sustenta en 3 empresas estadounidenses, Cadence, Synopsys y Mentor, especializadas en software de diseño de chips. En segundo lugar, los fabricantes cambiaron sus modelos de negocio. Intel, fundada por Robert Noyce y Gordon Moore, inventó las DRAM, pero no pudo seguir el ritmo de los japoneses en su fabricación. Por ello, abandonó estos circuitos integrados y se centró en los microprocesadores. Tras firmar un contrato con IBM, Intel se convirtió en líder mundial, estableciendo el monopolio de los chips x86 para computadoras personales, PC. Otro paso crucial para las empresas estadounidenses fue trasladar más instalaciones a Corea del Sur y Taiwán, donde la mano de obra era barata. De este modo, Estados Unidos quería debilitar la cuota de mercado japonesa. La empresa surcoreana Samsung aprovechó al máximo esta rivalidad estadounidense-japonesa. Por ejemplo, compró a Micron una licencia para diseñar DRAM de última generación. Estos pasos ayudaron a Estados Unidos a mejorar su posición en el mercado. Su éxito también se debió a los fracasos de las empresas japonesas. Con enormes ventas, descuidaron la innovación. Por ejemplo, gracias a Intel, conocemos el chip, flash o NAND, que almacena datos incluso cuando está apagado. Sin embargo, Intel no fue la primera en crearlo. El verdadero innovador fue Fujio Masuoka, pero la empresa para la que trabajaba, Toshiba, subestimó este descubrimiento. Al mismo tiempo, el error más grave de Japón fue ignorar los PC. En conjunto, Estados Unidos se convirtió en líder en envíos de semiconductores en 1993. Corea del Sur ocupó el segundo lugar 5 años después. Punto clave 5. Mientras las empresas taiwanesas y neerlandesas experimentaban, Intel se convirtió en rehén de su monopolio. El dominio de la industria de los chips se basa en gran medida en la innovación. Utilizar luz ultravioleta extrema, EUV, para hacer más pequeños los circuitos integrados sería una gran ventaja. Pero era un objetivo inalcanzable para los fabricantes estadounidenses de herramientas litográficas. GSA, una empresa líder a principios de los 80, había perdido para entonces su dominio. La razón principal era la mala gestión, no la rivalidad con compañías japonesas como Canon y Nikken. Esta situación dio a la neerlandesa ASML la oportunidad de hacerse con su cuota de mercado. 3 factores contribuyeron a su éxito. Excelente gestión de la cadena de suministro. Muchas empresas de todo el mundo enviaban los mejores componentes a los Países Bajos. Excelentes competencias. Una máquina EUV, introducida por ASML, constaba de 457.329 piezas. Ubicación neutral, garantizó una inmensa inversión de Estados Unidos, en particular de Intel.
Esta última transfirió $4.000 millones a la cuenta de ASML en 2012. La empresa neerlandesa también recibió financiación de otro cliente que podía permitirse tecnología de primera, Samsung. Con una licencia para DRAM moderna, el apoyo de las autoridades y créditos baratos, Corea del Sur se convirtió en una de las potencias centrales de la industria de circuitos integrados. Sin embargo, pronto Intel y Samsung tuvieron que compartir su liderazgo con una compañía fundada en Taiwán. Conscientes de que la apertura de la economía china y sus bajos salarios animarían a las empresas estadounidenses a ensamblar allí sus chips, las autoridades taiwanesas actuaron con decisión. El ministro Cattell invitó a Morris Chang, antiguo alto ejecutivo de Texas Instruments, a fundar y dirigir la compañía TSMC. El gobierno aportó casi la mitad del dinero para la puesta en marcha y pidió a los millonarios taiwaneses que aportaran el resto. Pronto reunieron la cantidad necesaria. Era una oportunidad de oro para que Chan materializara su último sueño, una empresa centrada únicamente en la fabricación de chips diseñados por otras empresas. Sabía que la carga del coste de los equipos impedía a muchos empresarios lanzar sus negocios. TSMC resolvería sus problemas, convirtiéndose en su fiel aliado. Este modelo resultó ser tremendamente exitoso. Mientras tanto, el papel de Intel se debilitaba. Al depender en gran medida del monopolio de los chips x86, ignoró nuevas esferas, como los teléfonos móviles y la inteligencia artificial. Además, combinar la fabricación y el diseño era un desafío, lo que influía en la calidad de los productos. Por lo que no sacó el máximo partido de la EUV, a pesar de sus enormes inversiones en ella. El dominio estadounidense volvía a estar en peligro, sobre todo cuando China se unió a la carrera por el liderazgo en circuitos integrados. Intel podría haber fabricado chips para los iPhones, pero rechazó la oferta de Steve Jobs por considerarla poco rentable. Punto clave 6. El éxito de la alta tecnología china se asienta en el apoyo occidental. Bajo el gobierno de Mao Zedong, la República Popular China se quedó muy rezagada en la industria mundial del chip. No invertía en ciencia y prohibía todo lo extranjero. Así, en 1975 solo 1 de cada 1000 de sus circuitos integrados funcionaba bien. Tras abrir su economía, China dependió en gran medida de otros países en el ámbito de los chips. Pero pronto encontró la forma de cambiar esto. Las arquitecturas y diseños de chips estadounidenses y británicos, así como las fábricas taiwanesas, han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los programas de supercomputadoras de China. Chris Miller. China convirtió su dependencia de los circuitos integrados extranjeros en una ventaja, utilizando su mercado como palanca de influencia. Por ejemplo, esto se convirtió en un factor decisivo para establecer una empresa conjunta o joint venture entre la estadounidense Qualcomm y su homóloga china Waxington. A veces, el precio del acceso al mercado era el intercambio de tecnología. Eso es lo que hizo IBM en 2015. De este modo, se esforzó por mejorar sus ventas, que habían caído un 20% en China. Además, IBM vendió casi todas sus participaciones en sus instalaciones de China y Malasia a empresas chinas. Estas políticas contribuyeron al auge de Huawei. Su éxito también se debió a otros factores. Inmenso apoyo gubernamental. Estrategia de construir productos básicos de mejor calidad y a menor precio. Recomendaciones de los expertos occidentales. Tremendo presupuesto para I+D. Liderazgo en el suministro de equipos para torres de telefonía móvil. Aunque Huawei ganó menos de $1.000 millones en 1999, su gasto en consultores fue de 50 millones. Sin embargo, la reputación de Huawei era dudosa. Por ejemplo, los expertos acusaron a la compañía de espiar en nombre del gobierno chino.
Estos estrechos vínculos entre empresas privadas y el Estado se convirtieron en una grave preocupación para las autoridades estadounidenses. Otra señal de alarma fue la historia de la empresa china Jinhua, que robó archivos confidenciales de Micron y patentó estos inventos en su país. Cuando Estados Unidos demandó a Jinhua, esta hizo lo mismo en un tribunal local, acusando a Micron de violar su propiedad intelectual. Los jueces chinos declararon culpable a la empresa estadounidense. Además, prohibieron a Micron vender 26 productos en su país. Estados Unidos respondió inmediatamente. Prohibió a Jinhua comprar equipos estadounidenses para la fabricación, lo que provocó su declive. ¿Sabías que? Según el grupo de asesores Marco Polo, casi un tercio de los mejores expertos en inteligencia artificial son chinos. Punto clave 7. Todos los caminos de la industria del chip conducen a Taiwán. Aunque las empresas estadounidenses pasaron a depender del mercado chino, apenas lo mencionaron en las conversaciones con el gobierno. En lugar de ello, intentaron normalizar la situación y salvar sus ganancias. Sin embargo, el hecho de que su competidor más feroz les proporcionara su mayor mercado planteaba muchos riesgos, no solo económicos. Las empresas chinas dependían de la financiación estatal, lo que las convertía en herramientas para alcanzar objetivos geopolíticos. Los expertos de todo el mundo empezaron a reconocerlo. Por ejemplo, en Australia recomendaron prohibir las redes 5G de Huawei, ya que los riesgos para la seguridad nacional eran elevados. Al principio, el primer ministro del país lo consideró una solución radical, pero pronto cambió de opinión. Otros países, como Japón y Francia, siguieron esta tendencia. Sus preocupaciones eran acertadas. Huawei se convirtió en un gigante de la alta tecnología. En 30 años, se había puesto a la altura de los líderes y proporcionaba avanzados equipos de telecomunicaciones y redes. Además, diseñó chips de primera clase para teléfonos inteligentes y gastó importantes sumas en desarrollo, de forma similar a la I+D de Google. Huawei también se sentía segura en los mercados extranjeros. Al mismo tiempo, se enfrentó a numerosas acusaciones de sobornar a ejecutivos para conseguir contratos rentables. Teniendo en cuenta las conexiones con el Estado chino, el éxito de la empresa era amenazador. Descubrir que Huawei violaba las sanciones estadounidenses contra Irán fue un punto de inflexión. Estados Unidos decidió utilizar su influencia, derivada de monopolio en software para chips. Fuentes de luz irreemplazables para ASML. Plantas de fabricación avanzadas en países que dependen de la protección estadounidense, Samsung y TSMC. Como resultado de todo ello, en 2020 Huawei no podía comprar ninguna mercancía fabricada con ayuda de tecnología estadounidense. Todos los chips avanzados estaban fuera de su alcance. De hecho, estas limitaciones minaron su éxito de forma significativa. Apple y Huawei han sido los principales clientes de TSMC durante años. Sin embargo, las maniobras militares chinas de 2022 en torno a Taiwán nos recuerdan lo frágil que es el equilibrio de poderes. Por otra parte, las restricciones estadounidenses animaron a China a invertir aún más en alta tecnología. Pekín apoyó la investigación sobre RISC-V, una nueva arquitectura para debilitar el monopolio estadounidense de los chips x86. Las empresas chinas tienen muchas posibilidades de participar en el mercado de la NAND y los chips lógicos modernos. Sin embargo, siguen dependiendo de Estados Unidos y, sobre todo, de Taiwán. Esta isla también desempeña un papel crucial para las empresas estadounidenses, especialmente Intel. TSMC es vital para la fabricación de chips de última generación. Producirlos por sí mismos es demasiado caro para China y EU. Conclusión. En 1965, Gordon Moore predijo que el número de transistores de un chip se duplicaría cada 2 años, lo que abarataría los precios. También presagió que los dispositivos de alta tecnología se generalizarían,
lo que entonces sonaba impensable. Ahora vemos lo acertado que estaba, la tecnología forma parte integral de nuestro estilo de vida. Aunque las plantas de fabricación produjeron un 13% más de circuitos integrados en 2021 que en 2020, la demanda fue enorme debido al trabajo en línea. Así, la escasez de chips durante la pandemia de COVID-19 afectó a muchos entornos. A pesar de su crucial papel, la industria de los chips se apoya solo en unos pocos actores clave. Sus interconexiones presentan riesgos, pero al mismo tiempo constituyen una razón para mantener el equilibrio. Esto es fundamental, un cambio puede modificar la economía mundial. Las empresas saben que aprovechar las innovaciones es la única forma de salvar o mejorar sus posiciones en el mercado. Por tanto, pronto seremos testigos de aún más avances. ¿Qué podemos esperar exactamente en un futuro próximo? Las vanguardistas estructuras de transistores en 3D pueden perder terreno frente a las nuevas en forma de tubo. El ingeniero de microprocesadores Jim Keller, famoso por su trabajo en AMD y Apple, ha encontrado una forma de aumentar 50 veces la densidad de los transistores de los chips. Algunos científicos creen que los chips personalizados superarán a los de uso general. Muchas grandes empresas tecnológicas ya han ideado estos circuitos integrados. Los avances tecnológicos facilitarán y abaratarán la adopción de la inteligencia artificial. ¿Cómo cambiarán a nuestra sociedad todas estas innovaciones? Pronto lo averiguaremos. Vivimos en una época apasionante en la que los investigadores pueden superar a los escritores de ciencia ficción. Prueba esto. Elige medios de comunicación sobre alta tecnología y léelos semanalmente para ponerte al día de las últimas actualizaciones. Investiga un poco para descubrir qué tipos de chips utiliza tu dispositivo, quién lo diseñó y dónde se fabricó. Mira una charla TED sobre los chips del futuro.